Entonces, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para algunos de los hermanos. La Sociedad Teosófica, a través de la Federación Teosófica Interamericana, los invita en esta mañana a escuchar a nuestro querido hermano Fred Fernández con una charla interesantísima basada en el átomo como portador de la fuerza de vida, Kundalini y Prana. Adelante, José Álvarez. Siéntense con la columna derecha, las manos sobre los muslos. Hagan 2 respiraciones lentas y profundas. Y repitan mentalmente después de mí. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. El hermano Fred Fernández, un estudiante de teosofía comprometido con el servicio, un trabajador incansable, retirado de profesor de universidad, un puertorriqueño de corazón, y hoy lo recibimos con mucho cariño. El hermano Fred Fernández es un servidor, porque cada vez que tocamos sus puertas para pedir auxilio con relación a cualquier trabajo, a cualquier servicio de la vida teosófica, él está ahí presente. Nuestra gratitud a ese noble y valeroso hermano. Adelante, Fred. Los micrófonos en este momento son suyos. Y gracias. Bueno, saludos a todos desde acá, desde Puerto Rico, tierra que dicen que es pequeña por fuera y grande por dentro. Okay. Esta charla tiene como título el átomo como portador de fuerza de vida, Kundalini y Prana. Aquí vamos a ver unas cosas de cuál es la función que tiene el átomo en todos estos procesos. Comenzamos con una introducción. Aquí siempre, como tenemos ya de costumbre, al principio de cada sección se enumeran las referencias de donde se obtuvo esta información para aquellas personas que deseen quizás ir al texto original y obtener esta y más cantidad de información al respecto. En esta introducción vamos a refrescar ciertas cosas del átomo que no se dijeron en la charla anterior de la mirada esotérica al átomo, pero que van a ser importantes para entender la parte ya subsiguiente o posterior de esta presentación. En épocas pretéritas, la vasta esfera del espacio, en donde surgirán el Sol y sus planetas, no contenía al comienzo ninguna sustancia de forma alguna semejante a la materia, fuera esta visible o invisible, que tenemos dentro del sistema solar hoy día. El espacio que nosotros consideramos como vacío estaba lleno de una sustancia que ha sido denominada koilón, vocablo griego que significa hueco. Lo que Mula Prakriti o raíz de la materia es a la totalidad de los universos, koilón es a nuestro universo particular, no solo a nuestro sistema solar, sino a la vasta unidad que comprende
todos los soles visibles. Este coilón resulta ser desproporcionadamente mucho más denso que cualquier otra sustancia conocida para nosotros, al punto de pertenecer a otra clase y orden de densidad. Dentro de este coilón, el logos cósmico vertió su energía, presionando hacia atrás dicho coilón en innumerables puntos, creando así burbujas. Cada burbuja existe allí donde no hay coilón, por lo que cada burbuja es en realidad un punto de la conciencia del tercer aspecto del logos cósmico y persistirá mientras él mantenga su voluntad de mantener contenido al coilón. A estas burbujas es que se refiere cuando se dice que Fohat cava huecos en el espacio. Perdón. Y cada hueco está colmado por el logos mismo. Estas burbujas o huecos son unidades de fuerza logoica y constituyen los ladrillos que el logos utiliza en la construcción de su universo. Todo lo que nosotros denominamos materia, en cualquier plano, sea este superior o inferior, está compuesta de dichos ladrillos y por consiguiente es divina en su esencia misma. Este soplo del logos que produce las referidas burbujas es muy distinto y antecede por mucho a las tres emanaciones que conocemos en la teosofía. Ni tan siquiera hay la certeza de si el mismo es obra del logo solar o de uno que se encuentra a un nivel todavía superior. Las emanaciones posteriores remolinean estas burbujas, formando los diferentes arreglos que llamamos los átomos de los distintos planos, y luego hacen arreglos con dichos átomos, formando los elementos químicos del plano físico. Estos remolinos que vemos aquí en este átomo físico fundamental son las burbujas del coilón, hilvanados como si fuesen cuentas de un rosario, ¿verdad? De esta forma se van creando los mundos gradualmente, pero siempre a partir del mismísimo material que a nosotros nos parece la nada, mas sin embargo es poder divino. En realidad es una verdadera creación, la construcción de algo a partir de la nada, la creación de la materia a partir de la privación de la materia. Nuestro átomo físico no es materia, es en realidad una miríada de puntos de conciencia del tercer logos cósmico, mantenidos unidos por el logo solar en una formación particular para realizar la construcción del plano físico. La creación del plano físico es antecedida por la construcción de los planos superiores al físico. El primer plano o Adi se construye a partir de las burbujas de coilón directamente, de modo que el átomo de ese plano lo compone una burbuja. El átomo del siguiente plano, Anupaga, lo componen 49 burbujas. La cantidad de burbujas que forman los átomos de los subsiguientes planos es calculada siguiendo una secuencia exponencial con base de 49. En otras palabras, el átomo del plano físico tiene 13.841 millones de burbujas. Se redondea a 14.000 millones, mientras que el ADI es una sola burbuja. Lo que esto significa es que nosotros podemos concebir el átomo físico como 14.000 millones de veces o más denso o más grande, según usted lo quiera ver, que el átomo del plano ADI, que es el plano primero. Y aquí lo que sucede es que cada plano, la energía de un átomo en cada plano se divide en 49 átomos del plano superior. Por eso es que cada plano tiene 49 veces menos burbujas que el plano que le sigue hacia abajo. Siguiendo esta secuencia que se de 49 a la 0 a 49 a la 6. De modo que estamos hablando en el plano físico de un átomo que tiene 14.000 millones de burbujas de coilón. Haciendo un paréntesis en el tema que nos ocupa, nos podemos preguntar, ¿cómo es posible
¿Cómo es posible que nosotros nos podamos mover a través de un sólido tan denso como el coilón sin sentirlo y ni tan siquiera verlo? La contestación sería que la conciencia reconoce solo a la conciencia, que siendo nosotros de la naturaleza del logos, solo podemos sentir y percibir aquellas cosas que son también de su naturaleza. Estas burbujas son de su esencia y por tanto nosotros, quienes también somos parte de él, podemos ver la materia que es construida a partir de ellas, porque dichas burbujas representan para nosotros vehículos o manifestaciones del logos. Pero el coilón, en donde estas burbujas se mueven, está construido de alguna otra cosa desconocida y por tanto es algo no manifestado para nosotros y por consiguiente imperceptible. Nosotros pasamos a través del coilón tan fácil e inconscientemente como lo hace un gnomo a través de una roca. El mundo construido a partir de fragmentos de la nada es para nosotros la realidad visible, tal y como para un minero su mina es una realidad objetiva, pese a que ella consiste de galerías talladas en la roca sólida. Es una analogía que se usa para entender lo que es el coilón. Cuán vívido este conocimiento nos lleva a la gran doctrina del Maya, la transitoriedad e irrealidad de las cosas terrenales, la naturaleza engañosa de las apariencias. Cuando el candidato a la iniciación ve que lo que siempre le ha parecido como espacio vacío es en realidad una masa sólida de una densidad inconcebible, y que la materia que aparentaba ser lo tangible y la base de las cosas en realidad la compone el vacío y la nada, la negación de la materia misma, entonces por primera vez viene a verdaderamente apreciar la carencia de valor que tienen los sentidos físicos como guías hacia la verdad. Esa experiencia la pasan todos los iniciados. Vamos ahora ya dimos ese preámbulo del átomo, vamos ahora a entrar a las fuerzas que ese átomo contribuye a su distribución y captación. La divinidad emana de sí misma varias formas de energía, muchas de las cuales nosotros no conocemos. Cada una de estas fuerzas tiene su manifestación a todos los niveles, pero consideraremos solamente a las que se muestran en el plano físico. Una de ellas se presenta como electricidad, otra como el fuego serpentino, otra como vitalidad y otra como la fuerza de vida, la cual es muy diferente a la vitalidad. Hay tres fuerzas principales que fluyen a través de los chakras. La energía que encontramos fluyendo hacia adentro de la boca acampanada del chakra y estableciendo con respecto a ella misma una fuerza circular secundaria es una de las expresiones de la segunda emanación del segundo aspecto del logos. Esta es la corriente de vida que dicho segundo logos envía hacia la materia que ya ha sido vitalizada por la acción del tercer aspecto del logos en la primera emanación. Esta es la energía que crea las formas, en otras palabras. Esta segunda emanación se ha subdividido y diferenciado a un grado casi infinito. La misma llega mediante incontables millones de canales, mostrándose en cada plano y subplano de nuestro sistema. Más sin embargo, es una y la misma fuerza, la cual no debe ser confundida con la primera emanación que mucho tiempo atrás creó los elementos de los cuales la segunda emanación toma el material como el cual se construirán las formas que constituirán los vehículos de conciencia a todos los niveles. Encontramos que esta fuerza de vida proveniente de la segunda emanación, en su encarnación más baja, se arropa con un velo de materia etérica. Ella sale del cuerpo astral hacia adentro de las bocas acampanadas de los chakras que se encuentran en la superficie etérica del cuerpo físico. Una vez aquí adentro, se topa con otra fuerza que emana del interior del cuerpo humano, el poder misterioso llamado Kundalini o fuego serpentino. Este fuego serpentino
es la manifestación en el plano físico de los múltiples aspectos del poder del Logos, el cual pertenece a la primera emanación proveniente del tercer aspecto. Dicho fuego serpentino existe en todos los planos de los cuales sepamos algo, pero es su expresión en la materia etérica la que nos interesa aquí. Esta fuerza no es convertible a la fuerza de vida primaria que ya mencionamos, ni a la fuerza vital proveniente del Sol, la cual veremos más adelante. Existe en el interior del planeta Tierra lo que podríamos denominar como un laboratorio del tercer logos. Aquí hay una fuerza tremenda, las capas externas de la cual guardan una concordancia con las capas de Kundalini en el cuerpo humano. En el interior de la Tierra, el tercer logo se ocupa del desarrollo gradual de nuevos elementos químicos, los cuales demuestran una incrementada complejidad en su forma y una vida interior más energética y activa. Es bien importante que recordemos esto, lo vamos a seguir hablando ahora a continuación. Los elementos químicos que se crean tienen una incrementada complejidad en su forma y una cantidad de energía mayor. La fuerza de Kundalini en nuestros cuerpos proviene de este laboratorio del tercer logos, bien adentro en el interior del planeta. Este fuego contrasta mucho con el fuego de vitalidad proveniente del Sol, el cual consideraremos más adelante. El fuego serpentino no es aquella porción de la energía del tercer logos con la cual él construye elementos químicos cada vez más densos, sino que es más bien de la naturaleza de un subsiguiente desarrollo de dicha energía, tal y como ésta se encuentra en el mismo bien viviente, en el centro mismo viviente de elementos como el radio. Yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Los de ustedes que escucharon la charla anterior de la mirada esotérica al átomo, que hablamos de la radioactividad y dimos la explicación esotérica de la radioactividad como la culminación de la evolución del átomo en su nivel de conciencia, pues aquí lo que nos está diciendo Leadbeater es que este fuego serpentino es de la naturaleza de lo que nosotros podríamos en el reino mineral considerar la radioactividad de un átomo. Por eso su tremendo poder, su tremenda energía y los peligros que nos trae la exposición a los mismos de forma equivocada, porque estaríamos bregando con el mismo fuego Kundalini manifestado a través del átomo. Quería hacer esa observación en este momento. Este Kundalini es parte de la acción de la vida del tercer logos, luego de que se ha alcanzado su inmersión más baja y está ahora en proceso de ascenso hacia las alturas de donde provino. Por mucho tiempo hemos entendido que la segunda oleada de vida del segundo logos desciende hacia la materia por medio de los reinos elementales y hacia el mineral, para luego ascender a través de los reinos vegetal, animal y humano, en donde se une con el poder descendente del primer logos. Vemos ahora que la fuerza del tercer logos también asciende una vez toca su punto más bajo en el reino mineral. El Kundalini es el poder de esa emanación en su sendero de retorno y ejerce su función en los cuerpos de las criaturas en evolución, en contacto íntimo con la fuerza primaria que ya hemos mencionado, las dos actuando juntas para traer a la criatura al punto en donde pueda recibir la emanación del primer logos y convertirse en un ego, en un ser humano. En esta gráfica que tenemos a la izquierda, todos nosotros estamos familiarizados con esta gráfica. Lo único que esta gráfica ha sido modificada. Y esta gráfica la modificó el Monseñor Leadbeater luego de sus investigaciones, que él se percató de que esta primera emanación no muere aquí, sino que vuelve y empieza a subir otra vez por donde retornó. Este es el Kundalini. Esta pata o este fragmento de esa primera emanación que comienza a ascender, unido con la segunda emanación, que fue la fuerza vital,
para recibir la primera en el proceso de individualización y la formación del ego y el cuerpo causal. Aquí tenemos las tres fuerzas unidas en el punto de la creación del cuerpo causal y el ego. El Kundalini, la fuerza vital, y la tercera emanación, que es donde la mónada se apropia de ese vehículo. Y el Kundalini vendría siendo este fragmento ascendente de la primera emanación, según las últimas modificaciones que se hizo a esto basado en los estudios del Monseñor Leadbeater. Por lo tanto, nosotros los humanos extraemos el poder divino tanto de la tierra debajo de nosotros como del cielo arriba. Somos hijos de la tierra así como del sol. Ambos se unen en nosotros los humanos y laboran juntos para nuestra evolución. No podemos tener a uno sin tener al otro, pero en armonía. Aquí el riesgo de cualquier desarrollo de las capas más bajas del Kundalini antes de que la vida del ser humano sea pura y refinada. Nosotros hemos escuchado mucho acerca del peligro de despertar el Kundalini antes de estar preparados para ello. Pero el Kundalini juega un papel mucho mayor en nuestra vida diaria de lo que la mayoría de nosotros haya podido suponer. Existe una manifestación más sutil de este Kundalini ya despierta dentro de nosotros, la cual es no solo inocua, sino beneficiosa, y que está realizando su labor día y noche mientras nosotros no somos conscientes de su presencia y actividad. Dicha fuerza fluye a lo largo de los nervios. La misma se ha arrastrado y se ha demostrado que entra al cuerpo humano por el chakra que se encuentra en la base de la columna vertebral. Tal y como todas las otras fuerzas, el Kundalini en sí es invisible, pero en el cuerpo humano, él se envuelve en un aglomerado de esferas concéntricas compuestas de materia astral y etérica, una dentro de la otra. Aparenta haber 7 de tales esferas concéntricas descansando dentro del chakra base, cerca del coxis. En el ser humano, solamente la esfera más externa es la que está activa, es donde está activa esta fuerza. En las demás está dormida, en las esferas más internas. Es solo cuando se intenta activar la energía latente en estas esferas más internas que entonces surgen los peligros. Aquí lo que nos están diciendo es que el Kundalini no es únicamente el fuego que quema. El Kundalini lo tenemos funcionando constantemente en nosotros, en la capa más externa de las 7 capas del Kundalini según se manifiesta en el cuerpo humano. Esa capa está funcionando y vamos a seguir viéndolo ahora. La tercera fuerza, ya vimos la fuerza de vida, ya vimos el Kundalini, ahora vamos a ver la tercera fuerza que fluye a través de los chakras, es la denominada como vitalidad o prana. Esta fuerza es irradiada a todos los niveles y la misma se manifiesta en cada plano, físico, astral, mental y los otros. Consideraremos solo el plano inferior, en donde el prana entra en alguno de los átomos físicos, aumenta inmensamente la actividad de los mismos y los anima y hace resplandecer. A esta estructura atómica así activada se le denomina como el glóbulo de vitalidad. Aquí vemos en este gráfico las 2 fuerzas que entran al átomo. La fuerza de voluntad del logos oral, la cual crea el átomo y lo mantiene unido, y la fuerza de vitalidad del logos oral que entra al átomo y lo anima y lo hace resplandecer y lo convierte en una estructura dinámica denominada glóbulo de vitalidad. Este es el anu, el átomo físico fundamental. Aquí le ponen el átomo ultérrimo físico. La palabra ultérrimo todos la entendemos, pero como no existe oficialmente en el diccionario de la Real Academia Española, yo no la utilicé. Yo usé átomo físico fundamental para referirse al anu, pero lo pueden ver como un átomo ultérrimo. Ultérrimo
más allá del cual no hay otra cosa, o más abajo de lo cual no hay otra cosa. Lo último que hay, lo fundamental. Ok, ese es el átomo, el anu. No debemos confundir esta fuerza con el prana, con la electricidad, aunque en cierta manera se la asemeja, pero su actividad difiere de muchas maneras con tanto la electricidad como con la luz y el calor. Cualquiera de las variantes del prana causa la oscilación del átomo como un todo, una oscilación cuyo tamaño es enorme con respecto al del átomo. Este prana o vitalidad le viene al átomo no del exterior, sino del interior, de una dimensión más elevada, la cuarta. Al ojo clarividente, esto se vería como si dicho prana brotara desde dentro del átomo. Si nos retrotraemos a lo que hablamos del átomo en la charla anterior, que dijimos que hay anus positivos y anus negativos, y el anus positivo es uno es el que trae la energía del astral al etérico y otro del etérico al astral, pues el, una de esas energías es el prana, que entra al átomo del astral al físico, al anu. El prana es la energía integradora que coordina las moléculas físicas, las células, etcétera, y las mantiene unidas formando un organismo definido. El prana es el aliento de vida dentro del organismo, la porción del aliento de vida universal que cada organismo se apropia durante el periodo de existencia corporal que denominamos como una vida. De no ser por la presencia del prana, no habría un cuerpo físico integral trabajando como una entidad. Sin el prana, el cuerpo no sería más una colección de células independientes. El prana une y conecta a las células formando un todo complejo. Esto lo hace elaborando a lo largo de las ramificaciones y mallas de la red de vida, esa red dorada de inconcebible fineza y delicadeza formada de un solo hilo de materia búdica como prolongación del sutratma. Dentro de los átomos del plano físico, el prana fluye a lo largo de las espirillas. El prana fluye a lo largo de los aspectos etéricos de los nervios. Y el cuerpo entero, si lo que nos acordemos de lo que estudiamos en Teosofía, esta red es una prolongación del sutratma, donde están todos los átomos permanentes pegados. Y sobre esa red se construyen los nervios, y sobre esa red es que el prana funciona. En la doctrina secreta se habla del prana como las vidas ardientes, los fiery life en inglés, que suplen a los microbios con energía vital constructiva, permitiéndoles así construir las células físicas. Déjeme hacer aquí un comentario, porque en la doctrina secreta se habla de los microbios, pero los microbios que se refiere aquí son los elementales que fabrican las moléculas y las células. Básicamente, la base usa el término microbio, pero luego se hace una salvedad porque en esa época ya la microbiología, la bacteriología estaba funcionando, ya Luis Pasteur había hecho su trabajo y ya la palabra microbio tenía otra connotación, pero aquí esto se usa en términos relativos a los elementales que crean, que utilizan la energía del prana para su trabajo. Y aquí se explica que el tamaño de la bacteria más pequeña relativo a estas vidas ardientes sería equivalente al de un elefante respecto al protozoario más pequeño. Un átomo es una vida también, pero de la conciencia es del tercer logos. Un microbio, que dijimos que es un elemental en términos teosóficos, es una vida, la conciencia siendo aquí la del segundo logos. Claro, porque es una forma. Es una esencia elemental. La mezcla del prana astral con el prana físico crea la materia de los nervios, lo que es fundamentalmente la célula nerviosa, y es lo que le confiere el poder de sentir placer y dolor. Debemos hacer notar que el prana que fluye a lo largo de los nervios es separado y distinto a lo que se denomina el magnetismo de la persona o el fluido de los nervios, el cual es generado por el propio cuerpo de dicha persona. Eso lo vamos a ver más adelante.
Este fluido de los nervios o magnetismo mantiene a la materia etérica circulando a lo largo de la cubierta de éter que rodea los nervios, de forma similar a cómo la sangre circula por las venas. De la misma forma que la sangre lleva oxígeno al cuerpo, asimismo el fluido de los nervios transporta prana. También debemos hacer notar aquí que hay 7 variedades de prana en el plano físico. Este es un diagrama de un chakra, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es la unión de las fuerzas que se manifiestan por conducto de estos chakras. A pesar de que la boca de la campana en forma de flor que tiene el chakra se encuentra en la superficie del cuerpo etérico, el tallo de esta flor siempre surge de un centro en la espina dorsal. En todos los casos, este tallo etérico, usualmente encorvado hacia abajo, conecta el centro en la columna vertebral con la parte externa del chakra. Debido a que el tallo de todos los chakras comienza en la espina dorsal, el kundalini fluye de forma natural por ese tallo hasta llegar a la parte acampanada del exterior del chakra. Este es el kundalini que quizás nosotros no estábamos conscientes que está funcional ya en nuestro cuerpo, que es de la capa o la esfera más externa de las 7 esferas que están en el chakra de la base. El kundalini entra por el tallo del chakra y va hacia la campana. Aquí se une con el flujo de fuerza de vida proveniente en dirección contraria, y la presión que se crea por este encuentro hace que las fuerzas combinadas se irradien horizontalmente a lo largo de los radios o rayos del chakra. La fuerza de vida que vimos entra por la boca campanada del chakra, el kundalini sube por el tallo del chakra y ambas se encuentran y forman una irradiación. La combinación de estas dos fuerzas, la fuerza de vida y el kundalini, ha sido simbolizada con el matrimonio de la fuerza de vida, considerada masculina, con el kundalini, considerado femenino. La energía compuesta resultante es lo que comúnmente se denomina el magnetismo de la persona. El magnetismo o el fluido de los nervios es la combinación de la fuerza de vida que baja con el kundalini que sube en los chakras. Eso es lo que se llama el magnetismo de la persona. Este combinado de energías vivifica los plexos nerviosos que se ven alrededor de varios de los chakras. Fluye a lo largo de los nervios y es principalmente responsable por mantener la temperatura del cuerpo. Por eso es que somos de sangre caliente. El calor lo produce ¿qué? El kundalini, unido con la fuerza de vida, moviéndose por los nervios. Este combinado de energías en su trayectoria por los nervios trae consigo como acompañante a la vitalidad, al prana, que ya ha sido absorbida y especializada por el chakra del vaso, lo cual le veremos más adelante. En otras palabras, la fuerza de vida entra, baja, el kundalini sube, se encuentran, forman el fluido de los nervios y empieza a correr por todo el sistema nervioso, pero trayendo consigo como pasajero al prana. Y tenemos las 3 fuerzas fluyendo a través de los nervios. Pero habíamos mencionado que estas energías se forran con materia etérica para poder ser distribuidas. ¿Cómo es eso? Vamos a ver eso ahora. Cada puntito de esto que ven aquí es un anu. Este es un átomo físico fundamental. Cada puntito azul que vemos aquí. Ok. En la combinación de la fuerza de vida y el kundalini ocurre cierta interconexión entre ellas. La fuerza de vida parece ser capaz de ocupar diferentes tipos de formas etéricas. La más común es la de un octaedro formado por 4 átomos arreglados en forma de un cuadrado, con un átomo central vibrando constantemente hacia arriba y hacia abajo en medio del cuadrilátero y en ángulo recto con respecto a este, que es lo que vemos aquí. 4, estos son anu o átomos físicos fundamentales y uno central. La fuerza de vida asume esa
esa postura. También a veces utiliza una pequeña molécula extremadamente activa y compuesta por 3 átomos. La fuerza de vida ocupa o esta estructura de 3 átomos o esta de 5. Se arropa con los átomos o arropa los átomos, como el libro no especifica, pero podemos asumir que arropa los átomos o se arropa con los átomos, con los anus. También a veces, ok, el Kundalini usualmente se viste con un anillo plano compuesto por 7 átomos. La fuerza Kundalini arropa 7 anus, 7 átomos, formando esta estructura globular de siete átomos en forma de disco. Mientras el globo de vitalidad, que es la estructura del prana activada, que también está compuesto por 7 átomos, exhibe un arreglo similar al de la fuerza de vida, excepto que el mismo es en forma de hexágono en vez de un cuadrado. Fuerza de vida, Kundalini, prana. Cada uno forrando los átomos o forrándose con los átomos. Yo no sé, el libro no explica cómo es, pero en asociación con los átomos físicos fundamentales etéricos. Las figuras A y B aquí representan las formas adoptadas por la fuerza vital. La C representa al glóbulo de vitalidad y la D, la del Kundalini. La figura E representa el efecto resultante de la combinación de A con D. Dijimos que la fuerza de vida y el Kundalini se combinan. Ok, si tengo esta forma de 3 átomos combinado con el Kundalini, me da esta forma, este glóbulo con esa cantidad de átomos. La figura F representa la combinación del B con D. Si la fuerza de vida asume esta estructura, al unirse con esta, forma esta. De forma que estas dos son las dos estructuras que se forman con la unión de la fuerza de vida con el Kundalini. O esta forma, o esta otra forma en la fuerza de vida. Todos estos puntos azules, recuerden que son átomos, son anus, que están impregnados con esa fuerza. Sea Kundalini, sea fuerza de vida, o sea prana. En A, B y C, el átomo central está en todo momento vibrando rápidamente en ángulos rectos con respecto a la figura del disco. Esta vibración lleva al átomo central a elevarse una distancia mayor que el diámetro del disco y luego a bajar una distancia igual hacia abajo del disco. Este movimiento se repite varias veces por segundo. En D, el único movimiento observado es el de procesión de los átomos girando en forma circular dentro del disco. El Kundalini, los átomos centrales no suben y bajan, sino que se mantienen todos en un solo plano, girando como un disco. Es lo que nos está diciendo aquí Leadbeater. En E y F, como resultado de las combinaciones de fuerza de vida y Kundalini, surge una cantidad inmensa de energía latente que se manifiesta tan pronto ocurre la unión. Los dos átomos positivos en A y B continúan con sus violentas actividades previas. De hecho, el vigor de sus movimientos se intensifica grandemente. En D, pese a que los átomos continúan con sus movimientos giratorios, aceleran el mismo tan enormemente que dejan de verse como átomos separados y aparecen como un anillo resplandeciente. Los átomos se mueven, se activan y exhiben un movimiento tremendo como consecuencia de la activación que viene por virtud de las energías con las cuales se asocian. Vamos ahora a hablar un poco del glóbulo de vitalidad que dijimos que es la forma activada del prana. Y otra vez, aquí están las referencias para los que ustedes que estén interesados en más información. Acuérdense que aquí yo soy un heraldo, en este caso del Leadbeater. Yo no me inventé nada de esto, yo simplemente estoy transmitiendo el trabajo de ellos, sobre todo el Leadbeater.
El prana emana del Sol y entra en algunos de los átomos físicos fundamentales, los anu, que están flotando en la atmósfera terrestre en cantidades incontables. A pesar de que se dice que este prana entra en el átomo físico, ya mencionamos que no lo hace desde el exterior, sino de una dimensión más elevada, la cuarta, lo cual hace ver a dicho prana emanando desde el interior. A manera de repaso, y volvemos a tocar este punto porque es importante que lo entendamos, el átomo en sí no es más que la manifestación de una fuerza. El logo solar, mediante su voluntad, crea cierta forma que llamamos el anu, haciendo que 14.000 millones de burbujas se arremolinen en dicha forma particular. Cada circulito de eso que ven ahí es una burbujita, de una representación. Ahí no están las 14 millones, es simplemente una hebra del anu. Resulta necesario enfatizar que la cohesión de burbujas en esa forma en particular depende de ese esfuerzo de voluntad, de modo que si el mismo fuera retirado por al menos un instante, el arreglo de las burbujas se vendría abajo y todo el campo físico simplemente dejaría de existir instantáneamente. Presumo que eso es lo que pasa cuando hay un pralaya. El logo apaga el conmutador, retira su voluntad y desaparece al instante el plano de la manifestación, porque se deshacen las burbujas de los átomos que componen todos los planos de la manifestación. Esto lo que demuestra es que el mundo no es más una ilusión, amén del hecho de que las burbujas de las cuales el átomo está compuesto no son otra cosa que hoyos en el coirón, el verdadero éter del espacio. Esta fuerza proveniente de la voluntad del logos es lo que se mantiene unido al átomo como tal. Esta fuerza le viene al átomo desde el interior, lo que significa de otra dimensión. Esto es lo mismo que vimos con respecto al prana, por lo que ambas fuerzas entran al átomo desde el interior, contrario a otras variantes de fuerza como la electricidad, la luz o el calor, los cuales actúan sobre el átomo desde el exterior. Seguimos enfatizando esto para que veamos la relación directa entre el átomo, la estructura del átomo y las energías que el átomo transmite o conduce para el mantenimiento de la vida. Vamos a ver un poco este glóbulo de vitalidad. Cuando la vitalidad brota desde el interior del átomo, le confiere al mismo una vida adicional y le otorga el poder de atracción, de modo que inmediatamente atrae a su alrededor a otros 6 átomos, los cuales toman un arreglo definido. La estructura así formada es lo que se denomina el glóbulo de vitalidad. Y ese es un diagrama del glóbulo de vitalidad. El átomo original está en el centro y los otros 6 átomos se arremolinan alrededor de él luego de que el prana activo ese átomo original y lo hace entonces más, valga la redundancia, lo activa. Y se forma esta estructura de 7 átomos, que es lo que llama el glóbulo de vitalidad. Estos glóbulos son estructuras henchidas de vida y son muy resplandecientes. Como consecuencia de su brillantez y actividad extrema, los mismos pueden ser vistos por casi cualquier persona que se tome el tiempo y el esfuerzo en mirar, ya que estos glóbulos corren de un lado a otro en la atmósfera en cantidades inmensas, en especial en días soleados. La mejor forma de verlos es en un día claro, mirando directamente hacia arriba y enfocando los ojos contra el azul del cielo a cierta distancia del sol. Es la forma que usted los puede ver. A pesar de ser incoloro, es como los glóbulos son tan brillantes, los mismos pueden ser comparados a la luz blanca. Usted no tiene que ser clarividente para ver los glóbulos de vitalidad. Yo los he visto y los puede ver cualquiera de nosotros haciendo esto. Un día un cielo azul, se queda mirando al cielo a cierta distancia del sol porque si no el resplandor le va a sacar los ojos. Y se queda mirando fijamente al cielo, concentrado. Y usted va a empezar a ver puntitos blancos que como que vibrando y dando vueltas frenéticamente por el cielo. Y se queda mirando y va a ver más. Y sigue mirando y va a ver más. Y llega el momento que usted ve una masa incontable de puntitos blancos brillando y dando vueltas frenéticamente contra el azul del cielo. Cualquiera de nosotros lo puede hacer. No hay que ser clarividente para esto. Esto yo me lo encontré en el internet y lo subí aquí porque lo encontré sumamente interesante.
Esto es una comparación de un glóbulo de vitalidad, según aparece en el libro de Powell, de Derek Double, y un círculo de cultivo, un crop cycle que llama en inglés, descubierto en Alton Barnes, en Inglaterra. Estos círculos de cultivo, usted quizás los conoce, que son estructuras que de momento aparecen de la noche a la mañana, ¡pum!, aparecen en un campo y sobre todo son bien comunes en el Reino Unido. Por alguna razón que pues podemos solamente especular por qué Inglaterra. Pero obviamente quien quiera que haya hecho ese círculo de cultivo conoce lo que es un glóbulo de vitalidad. Definitivamente, porque es inconfundible que el círculo de cultivo ilustra un glóbulo. La brillantez y extrema actividad de estos glóbulos, debido a la intensamente vívida energía que poseen, los hace conspicuos en la atmósfera. Estos glóbulos probablemente son las vidas ardientes mencionadas frecuentemente por Madame Blavatsky en la Doctrina Secreta, como por ejemplo en el volumen 1 de la página 12 sentido. Se nos dice, y cito, que todo cambio fisiológico y la vida misma, o más bien los fenómenos objetivos de la vida, producidos por ciertas condiciones y cambios en el tejido del cuerpo, los cuales permiten y fuerzan a la vida a actuar en ese cuerpo, que todo esto se debe a esos creadores y destructores invisibles denominados de forma vaga y general microbios. Se puede suponer que estas vidas ardientes y los microbios de la ciencia son idénticos. Esto no es cierto. Las vidas ardientes son la séptima y más elevada subdivisión del plano de la materia y tienen correspondencia en el individuo con la vida una del universo, aunque solo en este plano de la materia. Aquí lo que Leadbeater lo que nos dice es que estas vidas ardientes son los glóbulos de vitalidad. Y estos glóbulos de vitalidad activan a estos microbios que son los elementales que fabrican las moléculas y las células y los convierten en creadores y construyen moléculas y construyen células. Cuando el prana deja de activar a estos elementales, que aquí Blavatsky le llama microbios, dejan de actuar y entonces se desintegra el cuerpo, viene la putrefacción, la descomposición del cuerpo. ¿Por qué? Porque ya el prana no está manteniendo activos estos elementales, estos microbios, entre comillas. O sea, que estas vidas ardientes que llama Blavatsky, Leadbeater dice que son estos glóbulos de vitalidad. Que mientras están alimentando los elementales hay construcción en el cuerpo, cuando se acaban, los elementales dejan de construir y viene la destrucción del cuerpo. Por eso se llama constructores y destructores. Pese a que la fuerza que vivifica estos glóbulos es muy distinta a la luz, sin embargo, parece depender de ella para poderse manifestar. Bajo la brillante luz solar, esta vitalidad está surgiendo de nuevo constantemente y los glóbulos son generados con gran rapidez y en cantidades increíbles. En días nublados, sin embargo, hay una gran disminución en el número de glóbulos formados y durante la noche, hasta donde se ha podido observar, la operación se suspende por completo. Por lo tanto, en la noche podemos decir que vivimos con cargo al abasto de glóbulos fabricados en días previos. Aunque aparenta ser prácticamente imposible que el abasto de glóbulos se agote por completo, el mismo disminuye cuando hay una sucesión prolongada de días nublados. El glóbulo, una vez cargado de energía, se mantiene como un elemento subatómico y no está sujeto a ningún cambio o pérdida de fuerza, a menos y hasta que sea absorbido por alguna criatura viviente. El glóbulo es un elemento subatómico porque atómico es el átomo, el anu, y como tiene 7, pues es subatómico, ya es una molécula. El glóbulo vital es una molécula de 7 átomos cargada de prana. Y es la forma en que el prana nos entra al cuerpo. De esta información acerca de la vitalidad podemos reconocer que, aparte de la temperatura, la luz solar es uno de los factores de mayor importancia para el logro y preservación de una salud perfecta. Factores que de estar ausente, ninguna otra cosa puede compensar. Debido a que esta vitalidad se vierte no solo sobre el mundo físico, sino sobre todos los otros también, resulta evidente que cuando estén
donde están presentes condiciones satisfactorias en otros aspectos, la emoción, el intelecto y la espiritualidad estarán en su óptimo bajo la ayuda inestimable de la luz solar. En otra parte, no la cubrí, se me pasó a haberla cubierto, pero Blavatsky comparó el glóbulo, el oxígeno con el prana. Y esta señora, pues, nosotros ya conocemos quién es Blavatsky, ¿verdad? Y aquí, en el libro Química Oculta de Leadbeater y Annie Besant, uno busca la constitución del oxígeno y vemos que la composición del oxígeno tiene varias cadenas, una de las cuales, la que está aquí a la izquierda, es positiva y esta es negativa. Pero fíjese qué interesante esta estructura en el centro de la cadena positiva del átomo de oxígeno. En las investigaciones realizadas por Leadbeater se encontró que existe una similitud entre el glóbulo de vitalidad y el átomo de oxígeno. Ambos poseen una estructura compuesta por 7 anus, con la diferencia de que en el glóbulo de vitalidad el anu del cenit es negativo. Aquí está, el anu del cenit es negativo y el del punto más bajo es positivo. Mientras que en el oxígeno es al revés. El del cenit es positivo y el de abajo es negativo. Esta leve diferencia, sin embargo, resulta en una gran diferencia en el comportamiento de los dos glóbulos, de los dos grupos. Ambos glóbulos son intensamente brillantes y a primera vista no pueden ser distinguidos el uno del otro. Sin embargo, la diferencia entre ambos es fundamental, ya que el glóbulo de vitalidad está cargado con una fuerza proveniente del Sol, la cual emana del segundo aspecto del logos, mientras que el oxígeno está cargado con una fuerza similar del Sol, pero proveniendo del tercer aspecto del logos. Un grupo no puede ser transformado en el otro porque existe una diferencia en las fuerzas que actúan en cada caso. Aunque no se han realizado investigaciones al respecto, probablemente el glóbulo de vitalidad no entra en combinaciones químicas con otros grupos. Una vez uno mira esto, pues no es de extrañarse que Blavatsky comparara el oxígeno con el prana. Aquí tiene el oxígeno y aquí tiene el prana. El oxígeno es el gas de vida. El prana es la energía de vida. Nosotros podemos vivir sin comida hasta más o menos como 30 días. Sin agua, como 3 días, quizás 4. Sin oxígeno, 3 minutos. Ya al cuarto minuto hay daño irreversible al cerebro. Lo que esto nos indica es que el oxígeno para nosotros es más drástica su ausencia que el agua y que la comida. Así de importancia es el oxígeno. Y esa es su similitud con el prana en su estructura molecular, atómica molecular. Qué interesante es la teosofía y la química oculta. Gracias a Leadbeater y a Besant que hicieron todos estos estudios en química oculta. Obviamente siguiendo a Blavatsky, ¿no? Blavatsky vino primero. Vamos a hablar un poco de la absorción de esta vitalidad. Debemos recordar que el prana en el plano físico es séptuple, esto es, hay 7 variedades de él. Cada una de estas variedades posee un color determinado, los cuales no coinciden exactamente con los colores del espectro. Los 7 tipos distintos de prana son violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado, rojo oscuro y rosado. Veamos lo que sucede en el chakra del vaso, el responsable por absorber y distribuir el prana. Cuando el prana proveniente del plano astral entra al chakra en el etérico, dicha fuerza se irradia perpendicularmente a la dirección por donde entró y lo hace en líneas rectas en diferentes direcciones. Fíjense que esto es bien común en todas las fuerzas que entran al chakra. Entran y generan entonces una irradiación circular perpendicular al plano de entrada. Dicha fuerza se irradia perpendicularmente a la dirección por donde entró y lo hace en línea recta y en diferentes direcciones, como indica ese gráfico. El número de direcciones por donde el plano se irradia, lo cual equivaldría a los rayos o radios del círculo de una rueda. En el caso del chakra del vaso es de 6. El chakra del vaso tiene 6 rayos. Por eso es que cuando lo ilustran como una flor de 6 pétalos, ¿verdad?
Es en una forma análoga lo que hace un magneto, en una forma análoga a lo que hace un magneto induciendo una corriente eléctrica en forma perpendicular al eje del imán. Asimismo hace la fuerza del prana cuando entra el chakra. Genera o induce fuerzas secundarias perpendiculares al plano del chakra. Estas fuerzas secundarias giran alrededor del chakra, pasando por encima y por debajo de los rayos del mismo, como vemos en esa gráfica. Las flechitas, unas están por encima, otras están por debajo del rayo. Cada una de estas fuerzas secundarias tiene su propia longitud de onda característica, lo cual se manifiesta en el color que posee. Cuando los glóbulos de vitalidad están moviéndose frenéticamente en la atmósfera, los mismos son casi incoloros, aunque su brillantez los hace ver con una luz blanca o ligeramente dorada. Pero tan pronto el glóbulo se adentra por el vórtice del chakra del vaso, dicho glóbulo se rompe formando corrientes de los diferentes colores que mencionamos anteriormente. Ese gráfico demuestra que entran los glóbulos y están girando y los diferentes colores del prana pasan por los diferentes rayos que están girando en el chakra. A medida que los átomos que componen el glóbulo giran alrededor del vórtice, cada uno de los 6 rayos de dicho vórtice atrapa un átomo, de modo que todos los átomos cargados de energía amarilla fluyen a lo largo de un rayo, todos los átomos cargados de energía verde fluyen por otro rayo y así sucesivamente. Estos rayos en giro envían los distintos tipos o colores de prana a los chakras o partes del cuerpo para lo cual se necesiten. Cada color de prana irá a ejercer una función diferente en la vitalización del cuerpo. ¿Cómo el chakra trabaja? El séptimo átomo del glóbulo, el que se encuentra en el medio y que tiene un color rosado, fluye por el centro del vórtice del chakra del vaso. De aquí, dicho átomo se distribuye por todo el sistema nervioso, como indica ese gráfico. Las 2 flechitas rosadas es el átomo central que entra por el centro del chakra y va a todo el sistema nervioso. Con el color rosado de prana. El prana es rosado. Los átomos impregnados con prana rosado, en otras palabras. De aquí dicho átomo se distribuye por todo el sistema nervioso. Estos átomos rosados son los átomos originales que atrajeron en primera instancia a los otros 6 para formar el glóbulo. Estos átomos son claramente la vida del sistema nervioso. Si los nervios no son suplidos con suficiente cantidad de este prana rosado, los mismos se tornan sensitivos e intensamente irritables. La persona que sufra esta condición se verá inquieta al punto de que cualquier ruido o contacto físico le será muy perturbador. En estos casos, un alivio instantáneo sobrevendrá si una persona saludable le inunda el sistema nervioso con prana rosado. Este prana rosado es el tipo de prana que una persona puede dar a otra para equilibrarla o vitalizarla. Si nosotros miramos esto aquí y hacemos una analogía con la luz visible, lo que nosotros concluimos es que lo que es un prisma con respecto a luz visible que la rompe en los colores que la componen, el chakra del vaso es un prisma para el prana. Rompe en los colores que lo componen y distribuye un color a un fin distinto dentro del cuerpo. O sea que si nosotros hacemos la comparación, el chakra del vaso lo que es un prisma, que en vez de romper luz, lo que rompe es prana. Pese a que existen 7 tipos distintos de prana, hay solo 5 corrientes o flujos principales. Esto se debe a que una vez emanados del chakra del vaso, los pranas azul y violeta se unen en un solo flujo y los pranas anaranjado y rojo se unen en un solo flujo. Todos los flujos salen del chakra del vaso en forma horizontal. En este gráfico vemos que el prana azul y violeta se unen en un solo flujo que va al centro laríngeo. El chakra anaranjado o naranja se une con el rojo
en un solo flujo que va a la base de la columna vertebral. El prana amarillo sale y va al centro cardíaco, el prana verde sale y va al centro del ombligo o al abdomen en general. Y vamos a ver un poquito qué hace cada flujo de esto. El flujo azul violáceo. Este flujo azul sube, aquí esta gráfica nos va a demostrar esto. Los colores son los flujos de pranas, diferentes colores y para dónde van. Este es el chakra del vaso, este que está aquí, de donde salen todos los flujos. El flujo azul violáceo sube hacia el área de la garganta, en donde se separa en azul pálido. En donde se separa, el azul pálido se queda y fluye por este chakra y lo energiza, mientras que el azul oscuro y el violeta pasan hacia el cerebro. El azul oscuro va a las partes inferiores y central, mientras que el violeta va a la parte superior del cerebro, en donde parece dar un vigor especial al chakra coronario, difundiéndose principalmente a través de los 960 pétalos de la parte externa de este chakra. ¿Ves? La parte externa del chakra. Vemos ahí el violeta. Una actividad o un volumen poco usual del flujo azul pálido en el chakra de la garganta suele estar acompañada para una buena salud y fortaleza en los órganos físicos de esa área, como por ejemplo fuerza y elasticidad en las cuerdas vocales, de modo que haya una brillantez y actividad especial que se puede notar en el caso de un buen orador o un cantante. Esas personas deben tener un buen flujo de luz azul en este chakra, el chakra de la garganta. Pensamientos y emociones de tipo altamente espiritual parecen depender grandemente del flujo violeta, mientras el poder del pensamiento ordinario es estimulado por la acción del flujo azul oscuro mezclado con parte del amarillo. Y el flujo amarillo está dirigido al chakra del corazón, y luego de hacer su labor aquí, parte del flujo pasa también al cerebro y lo permea. Este flujo amarillo se dirige principalmente a los 12 pétalos que se encuentran en el centro del chakra coronario. Del chakra del corazón sale un rayo amarillo y llega hasta el centro coronario y activa el centro de ese chakra que le ven amarillo. Habíamos visto ahorita que el violeta subía y activaba la parte externa que se pinta con el violeta del chakra de arriba coronario. La unión del chakra azul que sube y el chakra amarillo que sube, principalmente es responsable por nuestra inteligencia y la capacidad mental del pensamiento normal. Ya la intuición, pues podríamos asociarla más quizás a los violetas. Esto es simplemente para mencionar algo. Esto no es, la charla no es de prana, pero es importante mencionar algo de esto porque aquí vemos cuál es la función de los átomos que transmiten este prana. El flujo verde inunda el abdomen y aunque especialmente se centra en el plexo solar, evidentemente vivifica el hígado, riñones, intestinos y el aparato digestivo en general. Aquí vemos, del chakra del vaso sale el flujo verde al chakra del plexo solar. El flujo rojo anaranjado. Este flujo se dirige a la base de la espina dorsal y de ahí a los órganos generativos, con los cuales una parte de dicho flujo está íntimamente conectado. Este flujo también incluye en cierta cantidad de violeta, como si el espectro se doblara en un círculo y los colores comenzaran nuevamente en una octava más baja. Aquí vemos que del chakra del vaso sale el anaranjado y el rojo y un poco de violeta al chakra base de la raíz, el que está en el coxis, en la base de la espina dorsal. El anaranjado se transforma en amarillo puro y produce en el ser humano normal, este flujo energiza los deseos de la carne y también parece entrar a la sangre y ayudar en el mantenimiento del calor del cuerpo. Hasta que vimos ahorita que el calor del cuerpo lo produce el magnetismo compuesto por la fuerza de Villa el Kundalini pasando por los nervios, y ahora vemos también que el prana rojo oscuro ayuda a la temperatura del cuerpo. Y ese prana baja al chakra básico, no es de extrañar que hay que estar Kundalini, y entonces sube
para hacer esa función también de calor, de la temperatura del cuerpo. Si una persona rehúsa persistentemente ceder a su naturaleza inferior, este flujo, estamos hablando del rojo anaranjado, este flujo puede, luego de un esfuerzo prolongado y decidido, ser dirigido hacia el cerebro, en donde ocurre una modificación sorprendente de esta energía. El anaranjado se transforma en amarillo puro y produce una intensificación de los poderes del intelecto. El rojo oscuro se convierte en carmesí e incrementa grandemente el poder de afecto desinteresado. El violeta oscuro se transmuta en un adorable violeta pálido y acelera el aspecto espiritual de la naturaleza humana. El chakra bajo, vemos el anaranjado, vemos el rojo y el azul, que van subiendo y van palideciendo el color hasta que llegan a las chakras de arriba. Esa es la persona que está haciendo la transmutación, la persona adelantada. Los que no hacen eso, pues ese chakra lo que se queda es alimentando los deseos de la carne y las pasiones bajas y obviamente la temperatura del cuerpo. La persona que ha logrado esta transmutación de subir estos pranas, subirlos hacia los chakras superiores, cuando la persona que ha logrado esta transmutación encontrará que los deseos sensuales ya no le perturban y cuando le resultara necesario despertar el Kundalini, ya estará liberado de los más graves peligros inherentes a este proceso, porque ya el trabajo sucio está hecho, en otras palabras. Cuando ya la persona haya completado este cambio, este flujo rojo anaranjado pasa directamente al chakra de la base de la columna vertebral y de ahí fluirá hacia arriba a lo largo del centro de dicha columna y de ahí al cerebro. Esto es lo que le pasa a las personas que están trabajando en el control de las bajas pasiones. Este prana rojo anaranjado sube y se va transformando en carmesí, amarillo y en violeta pálido. El flujo rosado, que es el que nos queda. El flujo rosado corre por todo el cuerpo a lo largo de los nervios y claramente es la vida del sistema nervioso. Esta es la vitalidad especializada que una persona puede transmitir a otra en donde ésta sea deficiente. El cuerpo físico posee un cierto tipo de conciencia instintiva, la cual llamamos el elemental físico. Esta conciencia busca siempre proteger al cuerpo de peligros y procurar para él cualquier cosa que sea necesaria. Todos nuestros movimientos instintivos se deben a este elemental y es mediante su actividad que el sistema nervioso simpático funciona incesantemente sin necesidad de ningún pensamiento o conocimiento de parte nuestra. El sistema simpático es parte del sistema nervioso autonómico. Autonómico es porque no depende de nuestra conciencia. Eso sucede autónomamente, inconscientemente en nosotros. Ejemplo, la digestión. Un ejemplo claro. Mientras nosotros estamos lo que se llama despiertos, el elemental físico está perennemente ocupado en la autodefensa. Él está en condición de vigilancia constante y mantiene a los nervios y músculos siempre tensos. Durante el sueño, este elemental relaja los nervios y músculos y se dedica especialmente a la asimilación de vitalidad y a la recuperación del cuerpo físico. Si por alguna razón el centro esplénico no es capaz de preparar vitalidad para el nutrimento de las células del cuerpo, el elemental físico trae para su propio uso vitalidad que ya ha sido preparada en el cuerpo de otras personas. Esta es la razón por la cual nos sentimos débiles y exhaustos luego de haber estado en contacto cercano con una persona carente de vitalidad, pues el elemental de esa persona ha succionado átomos rosados fuera de nuestro cuerpo antes de nosotros haber podido extraerles su energía. La debilidad o enfermedad en cualquier parte del cuerpo viene acompañada de una deficiencia en el flujo de vitalidad. Ya los átomos cargados de diferentes pranas fueron a sus respectivas partes, hicieron su función. ¿Qué pasa ahora con los átomos vacíos? A medida que los diferentes flujos de átomos hacen su trabajo, la carga de vitalidad es extraída de ellos tal y como sucedería con una carga eléctrica. Los átomos que cargan con el prana rosado
se hacen cada vez más pálidos a medida que van pasando a lo largo de los nervios y, eventualmente, salen del cuerpo a través de los poros. Esto es lo que constituye el aura de salud. Esta emanación es de un color azul blancuzco, pues ha perdido su color rosado original. Si usted lee más a Leadbeater, se va a dar cuenta que una de las cosas que dice Leadbeater es la importancia de usted bañarse todos los días para destapar los poros, porque por ahí salen montones de cosas, entre ellas los átomos vacíos. Los átomos, cuando han vaciado su carga de vitalidad, entran en alguna de las combinaciones que están haciéndose constantemente en el cuerpo, o salen del mismo a través de los poros o del canal ordinario. Los átomos del flujo verde, el cual está conectado principalmente con el proceso digestivo, aparentan salir como parte del material ordinario de desperdicio del cuerpo. Este es también el destino de los átomos del flujo rojo anaranjado en el caso de la persona común. Los átomos pertenecientes al flujo azul, el cual está conectado con el chakra de la garganta, generalmente salen del cuerpo con la exhalación, mientras que los átomos pertenecientes al flujo violeta usualmente salen del cuerpo por el chakra coronario. Leadbeater decía que él no recomendaba ni el uso de sombreros, para no obstruir todos estos procesos. Cuando el estudiante ha aprendido a desviar el flujo rojo anaranjado de modo que éste suba por la columna vertebral, los átomos vacíos de ese flujo, así como los del flujo azul violáceo, salen del tope de la cabeza en una cascada ardiente, la cual ha sido representada en estatuas de santos y del Buda como una flama. Cuando son desprovistos de la fuerza vital, los átomos son otra vez como cualquier otro, excepto que han evolucionado algo como consecuencia del uso que se les ha dado. Los átomos evolucionan, eso ya lo vimos, tienen su propia evolución. Nosotros somos parte de eso y ellos de la nuestra. Interdependencia total. El cuerpo absorbe tantos de ellos como necesite, por lo que estos átomos formarán parte de las varias combinaciones que están haciendo constantemente. Aquellos que no son requeridos para tales propósitos son descartados mediante cualquier canal que sea conveniente, los cuales ya hemos mencionado. Vamos a hacer un pequeño resumen. Hemos dicho muchas cosas, vamos a resumir de una manera bien breve. Fuerzas que entran al átomo desde el interior. La fuerza de voluntad del tercer logo, la cual crea y mantiene la estructura del átomo. Prana proveniente del segundo logo, el cual lo activa y convierte en el glóbulo de vitalidad. Estas son las dos fuerzas que entran al átomo, dentro del átomo. Las fuerzas que entran a los chakras, por conducto de los átomos. La fuerza de vida proveniente del segundo logo, segunda emanación. Esta entra por la boca campanada del chakra. El fuego serpentino o kundalini, proveniente del tercer aspecto, primera emanación, entra por el tallo. Vitalidad o prana, proveniente del segundo logos, segunda emanación, entra por la boca campanada. Todas estas fuerzas se manifiestan en todos los planos. Para entrar a los chakras, todas estas fuerzas se arropan con materia etérica, consistente de un número determinado de átomos físicos fundamentales o anu en diferentes arreglos. En el caso de la fuerza de vida, esta puede asumir estructuras moleculares compuestas por 3 o por 5 anu. Tanto el kundalini como el prana adoptan estructuras moleculares compuestas por 7 anu, aunque en diferentes arreglos cada una. Anillo plano para el kundalini y hexágono para el glóbulo de vitalidad. La unión de la fuerza de vida con el kundalini compone lo que se llama el magnetismo de la persona. También se le conoce como el fluido de los nervios. Dicho combinado de energías vivifica los plexos nerviosos alrededor de los chakras. Fluye a lo largo de los nervios y es principalmente responsable por mantener la temperatura del cuerpo, en lo cual también contribuye el prana rojo anaranjado. Este combinado trae consigo como acompañante al prana, el cual ha sido absorbido y especializado por el chakra del vaso. Con esta charla culmina una trilogía acerca del átomo.
La misma comenzó con un estudio del átomo conforme a la ciencia y en particular los postulados de la mecánica cuántica. Aquí vimos cómo las partículas subatómicas exhiben comportamientos desconcertantes para la ciencia convencional, los cuales incluían como aspecto sobresaliente el efecto que tiene el observador sobre el comportamiento de estas partículas, no, lo que nos hace pensar sobre la relación existente entre la conciencia y la realidad. A esto le siguió una mirada esotérica al átomo, en donde se consideró su estructura, la función que ejercen las mónadas en construir dicha estructura, la función que ejerce el átomo en el ejercicio de nuestra conciencia de vigilia, y concluyó con una descripción del significado esotérico de la radioactividad y una evaluación de la conciencia del átomo. En la charla que acaba de concluir, consideramos al átomo desde la perspectiva de su función en la captación y transformación y captación y transmisión de la fuerza de vida, el kundalini y el prana en el cuerpo de un ser humano o de cualquier otro ser viviente. Ha sido mi objetivo que por medio de estas charlas comprendamos un poco mejor la naturaleza de la materia a su nivel más elemental y su inextricable vínculo con la energía, siendo ambas manifestaciones complementarias de la vida una. El resaltar el aspecto divino de la materia quizás nos pueda ayudar a eliminar el estigma que por tradición el ser humano le ha endilgado a esta palabra cuando se habla de espiritualidad. No podemos concebir ni hablar de lo espiritual sin ser conscientes de que eso que llamamos así no podría venir a nosotros por medio de nuestra conciencia, sino es mediante el vehículo que constituye la materia. La base misma de la materia, el átomo, es un aglomerado de puntos de la conciencia del Logos que él utiliza para crear y propagar su universo. Aspiramos a ver aumentado el entendimiento por medio de esta charla y concluimos con esta cita de Arthur Powell. Del conocimiento surge el entendimiento. Del entendimiento surge esa serenidad y paz que son inconmensurablemente mayores que todo conocimiento y todo entendimiento. Con esto yo termino, mi hermano. Serenidad y paz para todos. Gracias, hermano. ¿Cuánto ha trabajado? Gracias por tanta investigación. Estamos entonces dispuestos algunos hermanos a preguntar y nuestro querido hermano tratar de contestar algunas preguntas. Dime, Carolina. José Luis está primero en la fila para comentarios. Ok, adelante, José Luis. Entre al salón. Gracias, Magali. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias, Fred, por compartir tu estudio. Al escucharte, todavía considero que tengo muchas cosas que entender. Sin embargo, hay algo increíble que escuché de la charla, es que en primer lugar la mente juega un rol muy importante en toda nuestra realidad, en todo el funcionamiento de nuestros cuerpos, emocional, físico, y obviamente todo esto viene trabajando junto con otras fuerzas que nos rodean. Por ejemplo, el tema de los elementales. En Cosmogénesis se explicaba que justamente el planeta fue construido por elementales al principio, para que tenga la forma que tiene hoy. Entonces quería preguntar, Fred, el trabajo de los elementales en el funcionamiento de nuestros 7 principios o 7 cuerpos, especialmente los de abajo, que son los que creo que debemos cuidar. Eso es, Fred, muchas gracias. ¿De qué? Bueno, lo que yo podría comentar es que los elementales son las conciencias que
construyen la forma en los planos, y ellas pues obedecen a quizás devas que tienen mayor jerarquía, y son los que quizás los conducen y los guían y los dirigen en el trabajo de construcción. Nuestros cuerpos están compuestos de materia del plano en cuestión, sea astral, sea mental, sea físico. Y dentro de ese conjunto están las esencias elementales, que son como son lo que la base que llamamos los microbios, son como unas conciencias más pequeñas que construyen y hacen el trabajo de fabricación de las formas. Podemos alterar la evolución de estos elementales si emanamos emociones o pensamientos negativos, pues los afectamos. Si hacemos positivos, pues los ayudamos. Estas conciencias están también en evolución. O sea que aquí lo que yo puedo comentar es que estamos en medio de una madeja de evoluciones dentro de evoluciones, conciencia dentro de conciencia. Hay muchos mundos que están interconectados e interpenetrados los unos con los otros. Y nosotros pues la función de la evolución, hacer malabares para discernir, ir separando todas esas conciencias hasta que de forma preclara baje nuestra conciencia egoica al plano físico. Pero no sé si pueda comentar algo más, pero lo que podemos decir es que estamos en un conjunto de conciencias que coexisten en diferentes planos. No sé si eso contesta. Sí, claro, Fred. Muchas gracias, porque definitivamente nuestra evolución no funciona sola. No. Coincido perfectamente, o sea, evolucionamos no solamente junto con los reinos mineral, animal, sino también con los elementales, que son parte también, ¿no? Gracias, Fred. Los elementales son parte de la conciencia de las formas que nosotros tenemos. Y de la misma manera que nosotros somos un átomo de un universo, somos un universo de átomos. Nosotros. Macro y micro. Nosotros desarrollamos nuestra conciencia, y también somos responsables porque subconsciencias desarrollen las de ellos, que depende de nosotros, que nosotros somos el macrocosmo de ellos. Esto es bien, nada ocurre por sí solo. Incluso, Fred, si me permites, lo último, yo considero pues que todo lo que ingerimos, esos átomos que ingerimos, también evolucionan junto con nosotros. Y también nos pueden hacer daño si la calidad de esos átomos que nosotros ingerimos no es la adecuada. También esto va en dos direcciones. Ahora, si nosotros modulamos, si purificamos nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros pensamientos, nosotros vamos a hacer una transformación de las estructuras atómicas que componen nuestra forma. Y aquellos átomos que son más groseros van a salir de nuestro cuerpo por los poros, por la respiración, por el desperdicio, y van a ocupar su puesto átomos que tengan niveles vibratorios más adecuados, que hayan sido preparados por otras personas, que hayan vivido, se hayan muerto, esos átomos salieron. Un ejemplo, imagínese que usted mejore la estructura atómica de su cerebro porque usted modifica o purifica sus pensamientos y saca 2 o 3 átomos que no sirvan y le llegan átomos que utilizó Monseñor Leadbeater. Imagínese que usted pudiera, que su estructura mental tuviera unos cuantos átomos de Leadbeater. ¿Usted no cree que eso le va a ayudar a usted? Claro que sí. ¿Y cómo lo ayuda? Porque otra persona purificó esos átomos, dio su transición, lo soltó al ambiente,
para que otro ser en evolución los capte. ¿Y quién los capta? Aquellos que vibran en consonancia en armonía con la vibración del átomo. Pues, es por magnetismo, viene. Pues, de la misma manera que nosotros evolucionamos, hacemos que otros evolucionen en el universo. Esto yo lo veo de esa forma. ¿Quién no le gustaría tener átomos de Leadbeater en la cabeza? Imagínate. Excelente, Fred, muchas gracias. Gracias, José Luis. Gracias, Fred, por la respuesta. Vamos a pasar ahora a quién le toca nuevamente. Al hermano Dani. Yo no veo las manitas, ustedes me las. Salomón, adelante, Magali, Salomón. Salomón. Adelante, Salomón. Perdona la travesura mía de brincar. Estás perdonada, no hay problema. Hola, Fred. Oye, Hola. qué interesante tu conferencia. Nada más tengo una duda en cuanto a la función de Fohat y la función de Prana. Parece ser que son muy similares o me equivoco, o son diferentes. Bueno, según yo lo entiendo, me puedo equivocar. Yo soy un heraldo, yo no soy un gurú. Fohat es una sombrilla bien grande que abarca todas las energías del universo. Prana es, vamos a decir, una especialización o una energía en particular que tiene pues su función y su procedencia. Yo lo veo de esa forma. No sé si eso le contesta a la pregunta. Sí, lo único que yo estaba con la duda es que, pues, Fohat es el que pone en función, digamos, cuando hay oposición y no oposición. Bueno, es lo que hace que funcione la energía. No sé si me explico, es el que realmente pone a trabajar a los átomos, por decir. Entonces, si es que Prana hace esa función, entonces Fohat sería un complemento o sería diferente. No. Si volvemos a Blavatsky, cuando Blavatsky dice que Fohat cava huecos en el espacio, Fohat es la que crea las burbujas en el espacio, las burbujas en el coilón, con los cuales se construyen los átomos y los planos. Fohat vendría siendo, pues, qué sé yo, la fuerza, la energía suprema originaria, no sé qué palabras usar. Pero Prana no crea, el átomo lo crea Fohat, cavando huecos en el espacio, fabricando las burbujas de coilón, con las cuales se construye. Y claro, cuando ya usted tiene un organismo construido con esos átomos, Prana mantiene la integridad del organismo y le da vitalidad a ese organismo, vitalidad e integridad. Pero Prana no crea. Ok, sí. Ok, de acuerdo, Fred, muy amable. Gracias, Salomón. Gracias, Fred. Ahora va el hermano Dani. O hay otra. Va, Sí, adelante, sí. Dani, porque no Creo veo que las soy yo manitas. ahora, creo que sí. Fred, Adelante. Fred, lo único que te voy a decir, wow, wow, wow. Como siempre, es algo natural en ti desde la primera charla que diste del átomo. Pues esta charla tuve que verla 3 veces, esa primera. Esta segunda me costará hacerla 6 veces. Me ha puesto en la cabeza tantas buenas ideas que tú me has dado. Yo tengo 2 preguntas que hacerte. Quizá no entendí bien, pero quizá tú me puedas poner un poquito de luz en la primera. Y es que, ¿qué determina la cantidad de anus? Como vimos en los círculos 3, uno tiene 3 y el otro tiene 5. ¿Qué determina
en la cantidad de 3 y 5? Leadbeater no explica eso en su libro. Ok. Tenemos que partir de la premisa que eso es trabajo de la voluntad del logos. ¿Por qué se escogen esas estructuras y no otras? Ahí yo, francamente, no puedo decir nada. Todo lo que yo le digo de Leadbeater a ese nivel, él no entra a explicar los por qué. Por lo menos lo que yo he estudiado, quizás otra persona que tenga estudios más profundos, pues quizás pueda contestar eso, pero yo no he encontrado nada que se asemeje a una contestación para esa pregunta. Entonces, esta información la cogemos del libro de Leadbeater, Los Chakras. Los chakras, hay uno también, The Inner Side of Things, el lado interno o el lado oculto de las cosas. También está ahí el libro de Química Oculta, que también el Leadbeater lo coautorizó fue coautor con Besant. También el libro del doble etérico de Powell. Pasa que Powell no es un autor, por lo menos todo lo que yo he leído de él es un recopilador. Y él sintetiza en un libro el fruto de su estudio, sacando de diferentes fuentes un tema. Y lo que Powell te dice en el libro del cuerpo etérico o el doble etérico es básicamente citando a Leadbeater y a Annie Besant. Usted puede ir directamente a Leadbeater. El libro de los chakras, el Leadbeater, es básico para la mayor parte de la información de esta presentación fue de ese libro. Casualmente, Fred, perdóname, estoy terminando de estudiar el libro El lado oculto de la cosa. Y sí, Leadbeater tiene un capítulo dedicado al prana. Sí. De donde él explica todo respecto a lo rosado y referente a la salud y referente al cuerpo. Sí, me estudié ese capítulo ya, como te digo, estoy terminando el libro ahora. Estoy en los últimos capítulos, pero me acuerdo sí haber estudiado eso ahí. La segunda pregunta, Fred, no sé si tú podrás o no sé cómo decirte, pero en la ciencia ahora moderna, hay doctores que remueven el vaso. Para tu opinión personal, ¿qué pasaría en una situación así? Bueno, yo no soy médico y no me voy a meter en áreas profundas. Si el vaso tiene una enfermedad que requiere su extracción porque tiene un tumor o tiene no sé qué, pues mire, pues hay que extraerlo porque usted se va a morir. ¿Cómo se compensará la fragmentación y distribución del prana? Acuérdense que el órgano vital no es el que hace el trabajo, es los órganos, es los chakras en el etérico. El órgano vital es un reflejo de ese chakra. Si a usted le sacan el vaso porque está enfermo y si no se muere hay que sacarle el vaso, yo presumo que el chakra debe seguir funcionando de alguna forma en que sea completamente ajena a la existencia de un órgano equivalente en el cuerpo físico, porque si no usted se muere. Si a usted el chakra del vaso le deja de funcionar, usted no tiene vitalidad y se va a morir, porque no tiene vitalidad. O sea que, en ese sentido, pues, eso es lo que yo le podría decir. Sí. Gracias, Fred, gracias. Eso fue una pregunta de tu punto de vista. No sé que no eres médico ni quizás experiencia en eso, pero solamente porque veo que lo sacan, digo yo, pero entonces, ¿cómo trabaja la distribución de estas energías? Porque no depende del cuerpo físico, eso es el cuerpo etérico. Claro que físico, el etérico es físico, pero no es denso. El órgano es ya el cuerpo físico denso. Exactamente, a través de los chakras. Claro, el chakra del vaso. Gracias, hermano, gracias, muy agradecido. Que tiene su contraparte en el astral también. Gracias, Fred, gracias. María Luisa, adelante a la sala. Adelante, hermana. Qué extraordinaria conferencia. Ya yo sé con lo que jugábamos nosotros desde pequeños,
con esa burbujita que se ven cuando uno se concentra así como en el aire, empieza a ver esas burbujitas y esas burbujitas. Yo no ¿Usted las sabía vio? que eso tenía. Claro que sí, y la sigo viendo. Claro que Y no sí. me puedo quedar concentrada porque si no veo la burbujita después en todas partes y tengo que cambiar los ojos. Es interesante. Ahora mi pregunta es, tú hablas de diferentes figuras geométricas. Cada tipo de energía diferenciada tiene diferentes tipos de estructuras geométricas. Bueno, adoptan cuando se asocian con materia etérica, sí. Unos adoptan formas hexagonales, otros adoptan formas planas. La energía en sí, hasta donde yo entiendo, no tiene estructura geométrica. La estructura geométrica ya pertenece a los planos físicos, siendo el etérico parte del físico. Y los átomos se arreglan de diferentes formas por razones que yo pues no conozco suficiente de química esotérica para poder contestar esa pregunta, pero el arreglo espacial de los átomos en forma geométrica pues obedece a una información que yo pues francamente no tengo. Pero el que asume la forma es la estructura etérica. Los átomos no es la energía en sí no tiene forma. Son las estructuras. Sí, porque lo que dijimos en la charla es que la energía para nosotros poder asimilar esa energía, sea prana, sea kundalini, sea fuerza vital, tiene que estar asociada a una unidad física, en este caso el átomo, que entonces entra y circula y distribuya esa energía mediante un vehículo material, que en este caso es el átomo físico fundamental, el átomo. Y las estructuras que asume cada tipo de energía es distinta. ¿Por qué es distinta? Hasta ahí yo llegué. Pero son distintas. Extraordinario. Qué extraordinario. Qué inteligencia tan Por ejemplo, superior. el prana asume una estructura de 7 átomos en disco. Un disco plano. La fuerza de vida y el prana asumen estructuras geométricas tridimensionales. Sí. ¿Por qué? Quizás una persona que sepa de mucha química Porque Dios esotérica. geometriza. Como decía, Definitivamente. Sí. Dios Definitivamente. geometriza. Definitivamente. Hay una rama que se llama la geometría esotérica o sagrada. Eso pues. Sí, geometría sagrada. El que sepa mucho de eso, pues quizás. Sí. Pero también ellos se van también mucho a la forma en que los antiguos colocaban sus templos en esos puntos sagrados y lo van haciendo geométricamente de acuerdo al cielo y a los puntos en la tierra que tenían esa energía. Y los van unificando con los paralelos, las longitudes, todo es extraordinario. Pero en lo chiquito, quizás con la alquimia, pero ahora con los nuevos lenguajes, como tú lo hiciste ahora, se siente más extraordinario. Esto es algo, cuando uno se mete un poco a hacer un poco de estudio para preparar algo como una charla como esta, uno no puede menos que maravillarse acerca de la complejidad que presupone un universo, la complejidad que presupone una creación y un mantenimiento de un orden. Y la unicidad de todo. Eso es algo que rebasa la imaginación de cualquier ser humano. Por eso es que mientras más uno estudia, mayor es el concepto de Dios que uno tiene. Porque se da cuenta cuán compleja y cuando uno creía haber conocido algo, se da cuenta que eso no era así, que eso es ahora de esta otra forma. Y uno entonces cree saber algo y se da cuenta que, como decía Aristóteles, yo solo sé que no sé nada. Perdóneme, Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Eso Bueno, es verdad. Gracias, María, por tu pregunta y Fred por la respuesta. Ahora, Fred, te agradezco enormemente que trajeras a mi recuerdo, porque Blavatsky habla del prana
en los planos muy cerca del físico, pero me trajiste al recuerdo el proceso de las espirillas, que el día pasado estaba buscándolo, no lo encontraba, y es que todo está en esa espirilla, me corrige a ver si lo tengo bien captado, y ella va desarrollando ese proceso. ¿O me puedes aclarar un poquito más? ¿Quién Que tú es, hablaste. quién es ella? Perdóname. No, la espirilla va desarrollando ese proceso en los distintos planos. ¿O me puedes entonces hablar sobre la espirilla que la mencionaste y me causó un impacto porque yo la ando buscando Ok, el funcionamiento de las espirillas? ok, eso, ¿O me recuerda dónde está? Yo lo busco. mira, en la charla de una mirada esotérica al átomo, que debe estar todavía en Ajá. YouTube, Sí, ahí está. ahí se explica algo de eso. Pero en esencia se crea una espirilla en el átomo en cada ronda y el átomo tiene un máximo de 7 espirillas, por los 7 Ajá. rondas, los 7 planos, todo en 7. Y ahora mismo pues tenemos 4 espirillas activadas porque estamos en la cuarta ronda. Ajá. Okay. Esa función la hace la mónada. Esa es la mónada, es la que crea y activa las espirillas del átomo. En este momento, para nosotros ser conscientes, para ejercer conciencia, la energía tiene que activar las espirillas de los átomos, si no, eso no lo registra nuestra conciencia de vigilia. Pasaría como un parte del sistema simpático o el sistema autonómico nervioso. Mientras más uno trabaja en purificar nuestras emociones, nuestra mente, pues uno va comenzando a activar el quinto conjunto de espirillas, que es lo que normalmente la humanidad va a tener en la quinta ronda. Okay. Pero cuando nosotros, teniendo un cuerpo de la cuarta ronda, y hacemos esfuerzo por asumir características de carácter que van a ser innatas de la quinta ronda, teniendo un cuerpo de la cuarta. Por eso es que eso nos hace tan difícil. Sí. Porque estamos trabajando con unas herramientas que no son las mejores para lo que queremos construir. Y nos cuesta trabajo, pero así vamos adelantando nuestra propia evolución y no tenemos que esperar a la quinta ronda para tener conciencia en el plano mental. Si empezamos a trabajar desde ahora. Y nos da trabajo porque estamos trabajando con un cuerpo de la cuarta para querer adquirir las características de la quinta. Pero en el caso, la espirilla es esa estructura del átomo que es la responsable por la conciencia. Por ese despertar. Por ese despertar. Gracias, Fred. Gracias mil. Voy a buscar la otra charla porque estoy ocupada en ese punto. Gracias. Y gracias por tu charla. Tiene la mano levantada, Ángela. Pase adelante, Ángela, por favor. Gracias. Bueno, no pensaba comentar nada. Escribí que me encantó la conferencia. Como siempre, Fran nos deja mucho que pensar y mucho que estudiar. Pero hablando ahora en los términos de las espirillas, él está hablando de las rondas y eso, pero los mismos chakras, según yo tengo entendido, que no sé muy bien, y si estoy equivocada, por favor, Fred, me corriges. Porque en el libro de los chakras también habla Leadbeater de la cantidad de espirillas que tiene cada chakra. Entonces, a medida que uno va desarrollando ciertas cualidades inherentes a ese chakra, por ejemplo, si yo no digo mentiras, me vuelvo una persona veraz, amable, considerada, bueno, muchas cualidades, pues tal vez las aspirillas del chakra de la garganta
pues se van también refinando y van abriéndose poco a poco. Según tengo entendido, cuando ya están todas abiertas, entonces se desarrolla cierta cualidad especial que da el chakra, ¿verdad? Eso es lo que he entendido. A ver si estoy equivocada, por favor me lo dices, Fred. Gracias. Excelente, excelente, excelente. Todas tus charlas son excelentes. Gracias. Gracias, Ángela, por dice abundar en mi interés. Gracias. Cuando se dice espirilla de los chakras, no sé exactamente a qué se refiere. Si es a los rayos que tiene el chakra, los pétalos. No sé si es a eso que se refiere, porque... Sí, los chakras tienen como rayos, pero él les nombra espirilla, o sea, se van abriendo, se van trabajando y se van abriendo. Eso es lo que yo entendí en el libro de Leadbeater y en la... Lo que posiblemente él le está dando ese nombre a los rayos o a los spokes en inglés, los rayos del chakra, que tienen pues diferente, a medida que va subiendo, pues tienen más pétalos. Más pétalos, hasta llegar al de 996, o sea, de 1000 pétalos, lo que podemos entender es que a medida que usted va purificando, usted va activando toda la potencialidad de todos esos pétalos. Claro. Y entonces, pues, él va a maximizar, si queremos usar ese término, el potencial de uso del chakra. Es lo que yo entendería. Pero no lo confundamos con la espirilla de los átomos. Lo entiendo así. Bueno, muchas gracias, Bren. Excelente. Buen día. Okay. Y de nuevo, esperamos otra charla de las buenas tuyas. Gracias. Bueno, si Magali me sigue invitando, pues yo claro. Yo te voy a dar un pase de cortesía. Ya tú sabes, tú entras sin pagar. Yo quiero hacer un comentario. Quizás yo he tratado unos temas que a lo mejor son un poco ajenos a lo que usualmente más comúnmente se usa, se estilan y muchas de mis charlas tienen cierto toque hacia la ciencia, pero por mi preparación profesional quizás y por mi interés espiritual en segundo término, pues, siempre me ha gustado traer charlas que sean retantes, que sean innovadoras, que las charlas, por ejemplo, de desarrollo de unas altas cualidades de espiritualidad, amor, quizás hay otras personas que puedan charlar de eso mejor que yo dentro de la sociedad. Y yo pues me limito más a un tipo de tema más, vamos a decir, quizás más técnico, quizás más objetivo, que nos ayude a entender quizás una de las cosas que nosotros sentimos o queremos sentir. Sí. Y esto pues quizás nos permite entender la base de eso. Y a mí pues yo he pretendido reivindicar a la materia a través del átomo, en términos de lo que es espiritualidad, y sin el átomo nosotros, para empezar, no tendríamos ni conciencia. Para empezar, para describir lo que les quiero decir del tipo de tema que a mí me gusta traer, porque como a mí personalmente me gusta entender las cosas, pues quizás trato de ayudar a que se entiendan ciertos temas. Mira, yo estoy contigo, Fred. A mí también me gusta, precisamente me gustan todas sus charlas, sus conferencias, porque tienes una dinámica bastante científica, ¿no? Porque las conferencias a mí en lo personal es de que el amor, la caridad, no sé qué, eso ya lo sabemos todos los que estudiamos teosofía. Y aunque no lo practiquemos. Exacto, aunque no lo practique, me quitaste la palabra, porque a veces la persona habla mucho de eso y a la hora del té, nada que ver. Gracias, José, y disculpa. Mire, un comentario. Con el tono de voz que yo tengo, yo me como las sílabas, abro rápido. ¿Usted cree que si yo le hablo a usted de amor y suavidad, usted me va a creer?
Usted no me va a creer. Si yo le digo el átomo y la energía, usted entonces me hace caso. Si no, usted... Para dar un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Ay, Dios mío, está buena esa, qué bueno. Bueno, José Álvarez, pase usted, después Enrique y terminamos para dejar descansar a Fred. En primer lugar, darte las gracias por estas conferencias y al contrario recalcar que la misma teosofía nos manda a estudiar y a comparar las enseñanzas teosóficas con la ciencia y con las religiones. Así que estás haciendo algo que no es muy común, pero nos es muy útil. Y yo, que siempre, como tú decías ahorita, siempre me gusta buscar el porqué y el cómo de las cosas, me satisfacen conferencias así como estas que tú das. Así que al final, lo único que puedo decirte es gracias, otra vez, por estas cosas y no las abandones. Sigue la que, por lo menos a mí, me complace la otra parte que me queda a mí sin llenar de la comparación esa entre la ciencia y la teosofía. Gracias. Siempre estoy dispuesto. Gracias. Tú ves, Fred, no te quejes. Vuelve. No, yo no me estoy quejando. Gracias, manito. Pasa Enrique, por favor. Fred, muchas gracias por estas charlas. No vayas a cambiar tu estilo es excelente. Hablas con propiedad, con fuerza, con rapidez. Y como eso se graba, cuando los jóvenes lo escuchen, es muy bueno. El lenguaje es perfecto para un joven que esté estudiando en la universidad. Le va muy bien ver este enfoque y además como citas la bibliografía. O sea, muy bien. Como dijo Ángela, no vayas a cambiar, lo haces perfecto. Y ya Magali te invitará varias veces y también, bueno, vamos a hablar de algunos temas que dejamos pendientes, pero pues muchas felicidades. Y bueno, nos has refinado nuestros rayos, nos has refinado nuestros chakras, aspirillas o lo que sea, pero quedamos todos mejor de como estábamos antes de la conferencia, con toda seguridad. Gracias, Fred. Gracias a ti, Enrique, por esas palabras y yo siempre, cuando tú dices que quizás las personas jóvenes que vayan a escuchar eso, pues se van a identificar. Sí. Yo tengo 71 años, pero yo me considero, ¿sabe cómo yo me defino? Como un muchacho viejo. Bueno, si lo inviertes, tienes 17. Muy bien. Y yo hablo como un joven. Yo soy un muchacho viejo. Así mismo, mantente siendo un viejo muchacho. Eso. O un muchacho viejo, como tú quieras. El Víctor recomendaba no usar sombrero para que la energía del sol llegara mejor. Bueno, no en esos términos, pero quizás para no obstaculizar un proceso de limpieza de lo que está saliendo. Eso es porque cuando quitamos el pelo también. Bueno, por ese lado yo no me atrevo a decir porque yo no tengo pelo y no sé si haya mejorado mucho al respecto. No se preocupe, que es que hay solo una cabeza perfecta y cada carbo la tiene. Magali, ¿puedo decir una cosita pequeña? Sí, pequeñita, Teresa, sí, para que este hombre respire. Bueno, le quiero decir a Fred, ahora que ha dicho él lo de la edad, mira, Fred, te voy a hablar de tú porque somos casi de la misma edad. Yo siempre suelo decir que mi cuerpo tiene 78 años, pero mi mente tiene 17 y va por 16. Y después, solamente una cosa, Ángela, lo que estudiamos tenemos que llevarlo a la vida. Y contra más se diga lo que tú puedes hacer, mejor otros lo entenderán y podrán hacerlo. Bueno, pues entonces, Fred, te damos las gracias. La Federación Teosófica se siente enormemente agradecida con este trabajo que has hecho. Eso permanece en el canal